Hola, bienvenidos. En esta ocasión me quiero referir a la cuestión de la persistencia de objetos en bases de datos relacionales. Esta es una cuestión que resulta relevante para cuando desarrollamos sistemas de información y más específicamente en lo que denominamos aplicaciones corporativas o aplicaciones enterprise. Para entender un poco esta problemática tenemos que hacer eh, un pequeño viaje en el tiempo. Entender que cuando comenzó el desarrollo de este tipo de sistemas se solía utilizar, y aún se utiliza en algunos casos, lo que es un enfoque basado en datos, ¿sí? El desarrollo de estos sistemas comenzaba con el modelado de los datos que el sistema tenía que manipular, y a ese modelado de datos se lo complementaba de alguna forma con el diseño o desarrollo de rutinas de procesamiento de esos datos. Pues básicamente esto es lo que hacen los sistemas de información, ¿no? Con el correr del tiempo, y ya más hacia los años 90, la forma de encarar el desarrollo de sistemas empezó gradualmente a cambiar a partir del auge del enfoque orientado a objetos. Tengamos presente que la programación orientada a objetos ya venía presente desde los años 70, pero recién fue hacia fines de los años 90 que este enfoque de desarrollo empezó a ganar mayor popularidad. Con un enfoque orientado a objetos ya no empezamos nuestro desarrollo modelando datos, sino que lo que modelamos es comportamiento. Ese comportamiento está representado por objetos que, además de ofrecer un comportamiento, tienen determinado estado. El estado de esos objetos requiere ser persistido, ¿sí? Y es ahí donde surge nuestro problema, porque ya cuando este enfoque se populariza hacia fines de los años 90, ocurre que para aquel momento ya también la industria había adoptado firmemente lo que era la tecnología de base de datos relacionales para la persistencia de los datos. La teoría de base de datos relacionales ya estaba muy sólida para ese momento, ya existían un montón de productos bien establecidos en el mercado, y a pesar de que muchas organizaciones decidieron empezar a utilizar un enfoque de desarrollo orientado a objetos, eh, seguían utilizando o preferían seguir utilizando o incluso prefieren seguir utilizando un almacenamiento basado en bases de datos relacionales. Esto de alguna forma nos deja en la situación donde modelamos nuestra aplicación con objetos, siguiendo un paradigma orientado a objetos, haciendo modelos de dominio y demás, pero a la hora de persistir el estado de esos objetos, muchas veces nos encontramos con la necesidad de utilizar una base de datos relacional. Esto plantea un desafío, ¿sí? Si uno decidiera persistir el estado de esos objetos en una base de datos orientada a objetos, la cuestión tal vez no tendría mayor discusión. Pero cuando decidimos guardar nuestros objetos en una base de datos relacional, la cuestión tiene ciertos bemoles, a punto tal que es una cuestión que ha tenido nombre propio, ¿sí? Esta problemática de guardar objetos en tablas, de alguna forma, dicho de forma simplificada, se ha caracterizado por lo que se llama una diferencia de impedancia, un impedance mismatch. Eso se debe a las características justamente que tienen los objetos, ¿sí? Y las limitaciones que de alguna forma nos impone una base de datos relacional al querer guardar objetos ahí. Básicamente hay tres cuestiones, ¿sí?, que resultan relevantes o que caracterizan esta diferencia de impedancia, como suele denominarse. Cuando nos aproximamos a este problema inicialmente, vemos que tal vez parece bastante simple. Es decir, bueno, un objeto tiene un conjunto de atributos y la realidad es que eso bien lo podría llevar a una tabla que también tiene una serie de atributos, de forma tal que cada objeto termine siendo un registro en una determinada tabla. Y en primera instancia eso podría ser así. La cuestión se empieza a complejizar porque la programación orientada a objetos me permite, entre otras cosas, definir relaciones de herencia, ¿sí?, entre las clases de mis objetos.
Sin embargo, cuando voy al modelo relacional, no tengo soporte para la herencia, al menos no out of the box, ¿sí? Después vamos a ver que hay distintas estrategias para representar una herencia o una base de datos relacional, pero no es algo que venga nativamente en lo que propone el modelo relacional, ¿sí? Del mismo modo ocurre con la navegabilidad de mis objetos. Yo puedo ir navegando las relaciones de mis objetos, ¿sí? De forma muy simple, cosa que en las bases de datos no se da. Sí puedo definir relaciones entre las distintas tablas, utilizando claves foráneas y demás, pero no es exactamente lo mismo, ¿sí? Me veo obligado a que después, cuando yo quiero acceder a esos datos, empezar a utilizar determinadas sentencias que a su vez tienen impacto en performance y agregan complejidad, ¿sí? Y por último, también relacionado a esta de la navegabilidad, está el tema de las asociaciones. Cuando yo trabajo con objetos, puedo definir relaciones entre mis objetos, relaciones de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos y demás, que esas relaciones no siempre son triviales de representar cuando utilizamos tablas, ¿sí? Voy a hacer un doble clic en esta última cuestión para mostrar un ejemplo, ¿sí? Como decía inicialmente, yo tengo un objeto usuario que pertenece a una clase usuario, podría pensar en una tabla usuarios, ¿sí? Donde cada objeto de la clase usuario termina siendo un registro en la tabla usuarios, ¿sí? A su vez, podría tener un escenario un poco más complejo con una relación uno a uno, donde cada usuario tiene una cuenta y cada cuenta pertenece a un usuario. Eso lo podría llevar al mundo relacional a partir de tener dos tablas, ¿sí? La tabla de usuario y la tabla de cuenta, ¿sí? Con una foreign key que las relaciona, ¿sí? Esto tampoco tiene mayor complejidad. Otra relación típica es la relación de uno a muchos, donde un cliente tiene muchas compras y cada compra pertenece a un cliente. Esto se representa en un modelo relacional como dos tablas, la tabla de cliente, donde cada cliente va a ser un registro, y la tabla de compras, donde cada compra va a ser un registro, la tabla de compras, y a su vez lo que va a pasar es que cada registro de compra va a tener una referencia, ¿sí? Representado por una columna con el identificador, ¿sí? Del objeto al cual se relaciona, ¿no? O sea, en mi tabla de compras voy a tener una foreign key hacia la tabla de clientes, ¿sí? Esto es un poquito más complejo, tal vez es contraintuitivo porque el cliente tiene su colección de compras, pero a nivel de tablas lo represento de forma invertida, si se quiere, ¿sí? Pero así todo sigue siendo bastante directo el mapeo o la transformación entre objetos y tablas, o entre objetos y registros, para ser más preciso. La cuestión se pone más compleja cuando yo tengo relaciones que son del tipo muchos a muchos, donde un producto pertenece a una categoría y una categoría tiene muchos productos, ¿sí? O mejor dicho, un producto pertenece a varias categorías, ¿sí? Y una categoría puede tener múltiples productos, ¿sí? Una relación N a N. Esto en términos de objetos se representa muy simple, ¿sí? El objeto tiene una colección de categorías y a su vez la categoría podría o no tener una colección de productos, ¿sí? Cuando quiero llevar esto al modelo relacional, bueno, no me alcanza con dos tablas, ¿sí? Necesariamente aparece una tercera tabla que es la tabla de relación. Por un lado voy a tener la tabla de productos, por otro lado voy a tener la tabla de categorías y voy a tener una tabla intermedia de relación, ¿sí? Que va a relacionar productos y categorías, ¿sí? Como ven en este caso, la traducción o el mapeo entre objetos y tablas no es tan directo, ¿sí? Obviamente en algunos casos se crea artificialmente un objeto que representa esa tabla intermedia de relación, ¿sí? Conceptualmente eso no es correcto, porque cuando yo estoy modelando desde objetos, esa tabla no la necesito, porque ya el trabajar con objetos me permite establecer relaciones N a N sin necesidad de crear esa entidad artificial, ¿sí? Con lo cual, si hacemos un modelo de objetos, llamémosle correcto o puro, nunca vamos a estar modelando esa tabla intermedia como un objeto,
¿sí? Esa tabla intermedia va a existir en la base de datos, pero no va a existir en el mundo de objetos. ¿Sí? Dicho esto, esto es simplemente un ejemplo de las complejidades que uno afronta cuando encara la épica de guardar objetos en tablas, digamos, ¿no? Como este es un problema tan común y tan popular, y lo fue, digamos, en aquella época cuando esto empezó a popularizarse, vuelvo a lo que decía inicialmente, las bases de datos relacionales venían desde bastante atrás, desde los años 70, 80 tal vez. La relación entre estado de objetos también venía desde ahí, pero la tecnología de bases de datos relacionales fue adoptada con mucho más rápido, digamos, llegando a posicionarse muy fuertemente en el momento en que los objetos empezaban a posicionarse. ¿Sí? En los años 2000, digamos, ya los objetos habían demostrado cierta utilidad, cierta popularidad, cierta potencia de modelado, empezaban a posicionarse como la forma de construir sistemas de información. Las bases de datos ya venían desde antes, entonces las organizaciones deciden, bueno, utilizo objetos, los guardo en bases de datos relacionales. ¿Sí? Quienes empezaban a hacer eso se encontraban con estos problemas y es ahí donde empezaron a aparecer herramientas para resolver esto. Del mismo modo que aparecieron herramientas, también aparecieron patrones para resolver estas problemáticas. ¿Sí? Me voy a detener solamente en dos patrones. Hay un patrón bastante popular denominado Active Record, ¿sí? Donde lo que se hace es a cada clase que yo quiero persistir, le voy a agregar los métodos correspondientes para poder traducir las instancias de esa clase a una tabla. ¿Sí? Básicamente métodos como guardar, recuperar, borrar y demás, ¿sí? Que internamente van a encapsular todo el SQL que necesito, si se quiere, para poder interactuar y traducir entre registros y objetos. ¿Sí? Típicamente la forma de implementar esto es con una clase base, Active Record Base, ¿sí? Y básicamente cada entidad que yo quiera, cada clase que yo quiera persistir, va a heredar de esa clase base y eso me va a traer ya con muy poco esfuerzo, ¿sí? O con básicamente ningún esfuerzo, dependiendo del framework que esté utilizando, tener la persistencia al alcance de la mano. ¿Sí? Este patrón es utilizado por el framework Ruby on Rails. ¿Sí? Cuando uno trabaja con Ruby on Rails, está trabajando con Active Record. ¿Sí? Y en ese caso, la verdad, anda muy bien. Hay una cuestión que hay que destacar, que es una implementación particular. No todas las implementaciones de Active Record son como la de Rails. ¿Sí? El patrón es bastante genérico. Después, en términos de implementación, en distintos frameworks puede llegar a implementarse de distinta forma. Más aún, en algunos casos no es necesario que haya una clase base Active Record. ¿Sí? El punto es, la idea del Active Record es que cada clase encapsula o provee los métodos para almacenarse y traducirse, si se quiere, a una estructura relacional. Una alternativa al Active Record es el patrón repository, donde lo que tenemos acá es que cada entidad fuerte o cada aggregate, como se le suele decir a veces, ¿sí? Tiene asociado, si se quiere, una clase repositorio que se encarga de la persistencia de esa clase. En realidad, no es que lo tiene asociado, digamos, para cada, tenemos aquí el ejemplo, ¿no? Si tengo una clase producto, voy a tener un repositorio de producto. ¿Sí? El producto no va a conocer al repositorio, ¿sí? Sino que el repositorio va a conocer al producto. Quien quiera manipular productos va a tener que primero hacerse de una instancia del repositorio de producto. A ese repositorio de producto le podrá pedir que le recupere tal o cual producto, lo modificará y después le pedirá al repositorio que lo actualice, lo guarde, lo borre, lo que fuera. ¿Sí? El repositorio de alguna forma nos da una semántica para acceder a nuestros objetos a partir de colecciones, si se quiere, abstrayéndonos de toda la complejidad de la interacción con las tablas. ¿Sí? Cuando uno trabaja con Spring Boot, por ejemplo, el framework de Java, ¿sí? Spring Boot trae soporte, ¿sí? Para trabajar con repositorios. O sea, trae todo un conjunto de clases base
¿sí? Que nos facilitan esto y nos ahorran muchísimo trabajo a la hora de tener que andar escribiendo el código SQL que traduce hacia la base de datos ida y vuelta. ¿Sí? Bien, no mucho más de esto, simplemente algunos links. Esto está muy bien explicado en el libro de Martin Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture. Esta es la portada del libro, es un libro excelente que trata estos temas con bastante más detalle. Después tienen algunos links adicionales aquí sobre este problema del impedance mismatch y algunas cuestiones más sobre el diseño de persistencia cuando trabajamos con objetos. Bien, esto es todo, gracias.